Era una tarde de jueves en Austin, Texas, y el calor seco del verano se sentía como una constante invisible, abrasando todo a su paso. En un discreto pero elegante salón de un hotel boutique, se llevaba a cabo una rueda de prensa con Elon Musk como figura central. Rodeado de cámaras y periodistas, su presencia dominaba el espacio como una fuerza gravitacional. Sus respuestas rápidas y agudas mantenían a todos atentos mientras esquivaba preguntas complicadas con la habilidad de alguien acostumbrado a controlar la narrativa. Entre la multitud de reporteros, Clara Ortega destacaba, no por su apariencia, vestía con sencillez, una camisa blanca y jeans oscuros, sino por la calma firme con la que observaba el espectáculo. A sus 34 años, Clara había construido una carrera como periodista independiente, conocida por sus preguntas incisivas y su negativa a dejarse llevar por el brillo de las celebridades. Ella no estaba allí para endulzar titulares ni para sumarse a la ola de admiración ciega que a menudo acompañaba a figuras como Musk. Finalmente, cuando le dieron la palabra, Clara no perdió el tiempo. Señor Musk, muchos lo consideran un visionario, pero también ha sido criticado por sus prácticas laborales y por priorizar objetivos grandiosos a expensas de las personas que trabajan para usted. ¿Cómo responde a esas críticas? ¿Cree que la visión de un futuro mejor justifica los sacrificios personales de otros? Un murmullo recorrió la sala. No era una pregunta aduladora ni cómoda, pero Clara mantenía la mirada fija en Elon, sin rastro de vacilación. Musk, acostumbrado a preguntas provocadoras, sonrió ligeramente, evaluando a la mujer que había formulado esa interrogante. «Es una pregunta interesante», respondió, inclinándose hacia el micrófono. «Diría que los grandes logros siempre vienen con sacrificios. Pero creo que lo que hacemos en Tesla y SpaceX cambiará el mundo de maneras que valen esos costos. Dicho eso, siempre estamos trabajando para mejorar las condiciones y mantener un equilibrio. ¿No cree usted que el progreso requiere riesgos?» Clara no retrocedió. Progreso y humanidad no deberían ser conceptos opuestos, señor Musk. Creo que el verdadero desafío es encontrar la manera de avanzar sin dejar atrás nuestra esencia como personas. La respuesta de Clara dejó a Elon pensativo, algo raro para alguien acostumbrado a respuestas rápidas y al control total de una conversación. Tras la conferencia, mientras la gente se dispersaba, Musk se acercó a ella. «No todos los días recibo preguntas tan bien pensadas. ¿Podríamos hablar más sobre esto? Quizá en un lugar menos caótico». Clara lo miró, sorprendida por su propuesta, pero en lugar de emocionarse o sentirse halagada, mantuvo su compostura. «Gracias, señor Musk, pero mi trabajo no es agradarle. Es entender y cuestionar. Además, creo que ya he hecho suficientes preguntas por hoy». Aún así, él insistió, como si hubiera algo en la autenticidad de Clara que lo intrigara profundamente. «Tómelo como una conversación, no como una entrevista. No suelo encontrar personas que no estén interesadas en halagarme, y eso es refrescante». Clara se quedó en silencio por un momento, luego asintió con una ligera sonrisa. «Lo pensaré», dijo antes de despedirse, dejando a Musk parado en medio de la sala, desconcertado pero con una sensación que no había experimentado en años, el interés genuino por alguien que parecía impermeable a su influencia. Sin embargo, Clara no era alguien fácil de impresionar. No tenía idea de cómo su breve interacción con Elon Musk cambiaría tanto su vida como la de él. Elon Musk no estaba acostumbrado a esperar. Tampoco estaba acostumbrado al rechazo. Durante años, su vida había girado en torno al control absoluto de sus empresas y de las personas que gravitaban a su alrededor. Las reuniones, los acuerdos, incluso las conversaciones personales, seguían un patrón predecible. Él pedía y el mundo respondía. Clara Ortega era una anomalía, un misterio que lo había dejado intrigado desde su primer encuentro. 2 días después de la rueda de prensa, Clara recibió un correo electrónico inesperado. Provenía del asistente personal de Musk, invitándola a una cena privada en un restaurante exclusivo de Austin. Aunque Clara estaba tentada a ignorarlo, una parte de ella, la parte curiosa, que la había llevado a convertirse en periodista, quería saber hasta dónde llegaría Elon para conseguir lo que quería. Con cautela, respondió al mensaje con un simple «gracias, pero no estoy interesada». Al día siguiente, recibió otro correo. Esta vez era directamente de Musk. «Clara, sé que esta invitación puede parecer inusual, pero no estoy buscando una entrevista ni un artículo. Solo una conversación honesta. Tu perspectiva me interesa y creo que podríamos aprender algo el uno del otro. Si cambias de opinión, avísame. Elon». Clara leyó el mensaje varias veces, buscando el subtexto. ¿Era una estrategia de relaciones públicas? ¿Un intento de manipulación? Finalmente, decidió responder con la misma franqueza que había mostrado en la conferencia.
Señor Musk, le agradezco la invitación, pero debo declinar. No creo que nuestras prioridades se alineen. Usted vive en un mundo donde todo gira en torno a la innovación, la velocidad y el cambio constante. Yo vivo en un mundo donde el valor de las cosas no siempre se mide en logros o impacto global. No todo el mundo quiere ser parte de su órbita, y eso está bien. Atentamente, Clara Ortega. Esa noche, mientras Clara trabajaba en un reportaje sobre desplazamientos forzados en comunidades indígenas, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo en su instinto la llevó a hacerlo. Clara, soy Elon Musk. La voz al otro lado de la línea era directa, inconfundible. Señor Musk, no recuerdo haberle dado mi número. Su tono era frío, pero no hostil. Digamos que tengo recursos para obtenerlo. No quería que mi correo quedara sin respuesta directa. Lo que dijiste, que no todo el mundo quiere ser parte de mi mundo, nunca lo había escuchado de esa forma. Clara suspiró, sintiendo una mezcla de exasperación y curiosidad. No quería ser grosera, pero creo que es importante reconocer que no todos compartimos los mismos objetivos. No estoy diciendo que lo que hace no sea importante, pero no todos vemos la vida como un proyecto a optimizar. Entonces, ¿cómo la ves?, preguntó Musk, con un interés genuino. Clara no esperaba esa pregunta, pero respondió con sinceridad. La vida no es un rompecabezas que resolver ni un destino que alcanzar. Es el momento presente. Es la gente que amas, las pequeñas cosas que te hacen sentir conectado con el mundo. Para mí, eso tiene más peso que cualquier cohete o auto eléctrico. Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan largo que Clara pensó que Musk había colgado. Finalmente, él habló. Nunca lo había visto así. Tal vez porque siempre he estado demasiado ocupado mirando hacia adelante. Quizás sea hora de mirar hacia el presente, Elon. La conversación terminó pronto, con un tono casi conciliador, pero Clara sabía que su negativa no era algo que Musk olvidaría fácilmente. Ella no buscaba cambiar su forma de pensar, pero algo en sus palabras parecía haber encontrado una grieta en la armadura de su determinación. Esa noche, mientras Clara cerraba su computadora, pensó en la extraña conversación. En su experiencia, pocas personas en posiciones de poder escuchaban verdaderamente a otros. Musk había mostrado un atisbo de vulnerabilidad que la dejó inquieta, como si, sin querer, hubiera encendido algo en él. En algún lugar de Austin, Elon Musk miraba por la ventana de su penthouse, absorto en pensamientos que parecían ajenos a su naturaleza habitual. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntaba si tal vez su mundo, construido sobre logros, estadísticas y admiración externa, carecía de algo esencial. Para Elon Musk, el tiempo era un recurso tan valioso como el oxígeno. Cada segundo de su día estaba cronometrado, dedicado a reuniones, revisiones de proyectos y decisiones multimillonarias que moldeaban industrias enteras. Pero algo había cambiado desde su encuentro con Clara Ortega. Sus palabras, tan sencillas y directas, se habían quedado incrustadas en su mente como un eco persistente. No todo el mundo quiere ser parte de tu órbita. Elon se encontró a sí mismo reflexionando durante momentos en los que normalmente no lo hacía. Mientras viajaba en su jet privado entre reuniones en Los Ángeles y Nueva York, en las madrugadas cuando el insomnio lo empujaba a revisar informes técnicos o incluso durante los almuerzos improvisados que solía tomar solo. Era como si las certezas que siempre habían guiado su vida empezaran a desmoronarse, revelando grietas que había ignorado durante años. En una noche particularmente solitaria en su mansión en Boca Chica, donde solía supervisar personalmente los lanzamientos de SpaceX, Elon decidió hacer algo que no hacía con frecuencia: detenerse. Con un vaso de whisky en la mano, se sentó en una sala oscura, iluminada solo por el resplandor de las pantallas que mostraban datos en tiempo real de sus empresas. La vista al océano desde la ventana, normalmente un recordatorio de lo pequeño que era el hombre frente al cosmos, esta vez parecía cargar con un peso melancólico. ¿Qué estoy construyendo, realmente?, se preguntó en voz alta. La soledad se le hizo evidente. Había construido un imperio, pero las relaciones humanas que lo rodeaban parecían más transacciones que conexiones genuinas. Sus hijos eran una constante fuente de orgullo, pero el tiempo que les dedicaba era escaso, una colección de instantes fugaces en agendas saturadas. Sus matrimonios pasados, aunque apasionados al principio, se habían desmoronado bajo la presión de su incesante impulso hacia el progreso. Y ahora, una periodista a la que apenas conocía había puesto todo eso en perspectiva. Consciente de que necesitaba respuestas, Elon se embarcó en un experimento inusual para alguien de su posición: hacer preguntas. Durante semanas,
comenzó a interactuar más profundamente con las personas a su alrededor, desde los ingenieros en las fábricas de Tesla hasta los astronautas en los programas de SpaceX. En lugar de limitarse a hablar de objetivos y metas, preguntaba ¿cómo estás? ¿O qué te motiva a seguir aquí? La transformación no pasó desapercibida. En una reunión en Palo Alto, uno de sus directores de proyecto comentó tímidamente: «Es raro verte tan reflexivo, Elon. ¿Algo en particular te preocupa?» Musk negó con la cabeza, pero no pudo evitar sonreír con ironía. «Solo intento entender algo que nunca he priorizado. A veces, un solo comentario puede cambiar toda tu perspectiva». Mientras tanto, Clara Ortega seguía con su vida, ajena al impacto que había causado en Musk. Estaba sumergida en un reportaje sobre comunidades rurales en Nuevo México, entrevistando a familias que luchaban por mantener sus tierras frente a corporaciones que buscaban extraer recursos naturales. Clara no había vuelto a pensar en Elon más allá de las primeras semanas después de su intercambio. Para ella, él era una figura pasajera, un hombre brillante pero atrapado en su propia burbuja. Sin embargo, la vida de Musk comenzó a cambiar de maneras sutiles pero significativas. Decidió reducir el número de compromisos públicos, delegar más responsabilidades a sus equipos y, lo más importante, reconectar con su familia. Un fin de semana, para sorpresa de todos, Elon apareció en casa de su exesposa Tallulah Riley, quien estaba cuidando a sus hijos durante una de sus raras visitas a Los Ángeles. «¿Qué haces aquí?», preguntó Tallulah, sorprendida pero no hostil. «Quiero pasar tiempo con los niños. ¿Puedo quedarme un rato?». Tallulah lo miró con escepticismo, pero asintió. Esa tarde, Musk se encontró construyendo un robot de Lego con sus hijos menores mientras hablaban de cosas triviales. Por primera vez en años, se sintió presente. Más adelante, en una entrevista con un medio importante, Musk fue cuestionado sobre cómo mantenía el equilibrio entre sus ambiciosos proyectos y su vida personal. Después de una pausa, respondió con una sinceridad poco habitual. «No siempre lo he hecho bien. Alguien me dijo una vez que no todos quieren ser parte de mi mundo y eso me hizo reflexionar sobre lo que realmente importa. He pasado mucho tiempo persiguiendo el futuro, pero he aprendido que el presente no debe ser ignorado». Aunque no mencionó el nombre de Clara, sus palabras estaban imbuidas de su influencia. Ella, sin saberlo, había encendido una chispa que había llevado a uno de los hombres más poderosos del mundo a replantearse su lugar en el cosmos y, más importante aún, en las vidas de quienes lo rodeaban. Pero esto era solo el principio. La verdadera prueba sería si Elon podría sostener estos cambios o si, como muchos antes que él, caería nuevamente en la órbita de su ambición desmedida. El tiempo comenzó a pasar con una nueva cadencia para Elon Musk. Lo que antes era una constante carrera contra el reloj ahora tenía pausas, silencios que permitían momentos de introspección. Aunque su ritmo seguía siendo más frenético que el de cualquier persona promedio, había comenzado a practicar algo extraño para él: la moderación. Uno de los mayores cambios en su vida fue su relación con sus hijos. Ya no eran visitas fugaces entre vuelos ni charlas apresuradas por videollamada. Elon decidió bloquear espacios en su agenda exclusivamente para ellos. Los llevó a acampar en Big Sur, lejos de las pantallas y la conectividad que definían su existencia. Durante una de las noches bajo el cielo estrellado, su hijo mayor, Griffin, le preguntó mientras miraba las constelaciones: «Papá, ¿qué pasa si nunca llegamos a Marte? ¿Eso te haría sentir como si hubieras fallado?». Elon se quedó en silencio un momento. En el pasado, habría respondido con su habitual determinación, asegurando que el fracaso no era una opción. Pero esa noche, bajo un cielo infinito, su perspectiva había cambiado. «¿Sabes? Creo que lo importante no es si llegamos o no a Marte. Es el esfuerzo por intentarlo, el camino que recorremos juntos. Pero también estoy aprendiendo que no todo tiene que ser una carrera. A veces, las cosas pequeñas, como estar aquí contigo, son igual de importantes». Griffin lo miró con una expresión de sorpresa, pero no dijo nada más. Sin embargo, esas palabras resonaron en Elon más profundamente de lo que esperaba. Mientras tanto, sus empresas también comenzaron a reflejar esta transformación. En Tesla, implementó políticas para permitir más flexibilidad laboral, entendiendo que la obsesión por la productividad constante podía ser contraproducente. En SpaceX, inició un programa para mejorar la salud mental de sus empleados, algo que había ignorado durante años. Aunque muchos lo veían como una estrategia de relaciones públicas, quienes trabajaban cerca de él sabían que era un cambio auténtico, impulsado por una introspección genuina. Pero no todo fue sencillo. Para alguien tan acostumbrado a empujar límites, mantener el equilibrio era un desafío constante.
Hubo días en los que la tentación de volver a sumergirse por completo en su trabajo lo acosaba, especialmente cuando los problemas técnicos o financieros amenazaban con descarrilar sus proyectos. En esos momentos, pensaba en Clara. No la había vuelto a contactar desde aquella llamada telefónica. Musk había entendido que Clara no buscaba ser parte de su vida y que insistir sería irrespetar la firmeza de su postura. Sin embargo, su imagen permanecía en su mente no como una obsesión, sino como un recordatorio. Ella era el símbolo de todo lo que había descuidado, una vida vivida con propósito, pero sin las ataduras del reconocimiento constante. Tiempo después, durante una entrevista con una prestigiosa cadena de televisión, el periodista le preguntó: «Señor Musk, parece que últimamente ha mostrado un lado más humano, más reflexivo. ¿Qué ha motivado este cambio?» Elon esbozó una leve sonrisa. «A veces, un no puede ser la lección más valiosa que alguien te dé. Hace tiempo conocí a una persona que no tenía interés en mi mundo, pero cuyas palabras me hicieron cuestionar el significado de lo que estaba haciendo. Desde entonces, he intentado mirar más allá de los cohetes, los autos y los números». El periodista, intrigado, insistió: «¿Quién fue esa persona? ¿Todavía está en su vida?» Musk negó con la cabeza, con una expresión que era tanto de nostalgia como de aceptación. «No importa quién fue. Lo que importa es lo que me enseñó, que no puedes construir un futuro sólido si no prestas atención al presente, que las conexiones humanas son tan importantes como las ideas grandiosas». Mientras esta entrevista se transmitía en todo el mundo, Clara Ortega estaba en un pequeño pueblo en la frontera entre Texas y México, terminando un artículo sobre la crisis migratoria. En un pequeño televisor del restaurante donde almorzaba, la entrevista con Elon Musk se transmitía en segundo plano. Clara no prestó atención al principio, pero al escuchar sus palabras, levantó la vista con curiosidad. Reconoció inmediatamente el tono melancólico en su voz. Aunque Elon no mencionó su nombre, Clara supo que hablaba de ella. Una ligera sonrisa se dibujó en su rostro, pero no dijo nada. Terminó su café, pagó la cuenta y salió al calor abrasador de la tarde, lista para seguir con su trabajo. Para ella, la interacción con Elon había sido solo un capítulo más en su vida, pero le alegraba saber que, de alguna manera, había dejado una pequeña marca. El cambio en Elon Musk no fue instantáneo ni absoluto. Todavía era un hombre ambicioso, impulsado por el deseo de conquistar lo desconocido. Pero ahora, esa ambición estaba anclada en algo más profundo, una comprensión renovada de lo que significaba ser humano. Mientras tanto, el mundo seguía observándolo, algunos admirándolo, otros criticándolo. Pero Elon ya no buscaba la aprobación de todos. Había aprendido que, a veces, las lecciones más grandes no vienen de los éxitos ni de los halagos, sino de un simple no dicho en el momento preciso. El tiempo pasó, como suele hacerlo, con la inexorable constancia de las mareas. Elon Musk seguía siendo un hombre ocupado, pero había aprendido a navegar sus días con una perspectiva diferente. Los titulares todavía lo llamaban visionario o genio controvertido, y aunque su agenda seguía repleta, su enfoque había cambiado. Ahora, entre las reuniones sobre nuevos modelos de Tesla y los lanzamientos espaciales de SpaceX, había momentos reservados para jugar ajedrez con sus hijos o perderse en un libro que no tenía nada que ver con tecnología. Una tarde, mientras caminaba por la fábrica de Tesla en Fremont, se detuvo para hablar con un joven técnico que parecía perdido en sus pensamientos frente a una maquinaria compleja. ¿Todo bien?, preguntó Elon, sorprendiendo al chico, que no esperaba que el CEO se dirigiera directamente a él. El técnico, un hombre en sus 20 años, vaciló antes de responder. «Sí, señor Musk, es solo que es un trabajo increíble, pero a veces siento que no tengo tiempo para respirar. Hay tanto que hacer». Elon asintió, recordando cómo esa sensación lo había definido durante años. «¿Sabes una cosa? Hace poco aprendí que el trabajo, por más importante que sea, no define quién eres. Tómate un tiempo para ti. Las máquinas pueden esperar. Nosotros no». El técnico lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Elon continuó su recorrido, pero la conversación dejó un impacto en ambos. Musk había comenzado a integrar en su liderazgo la empatía que antes parecía ausente, y aunque no todos entendían sus cambios, aquellos más cercanos notaron que algo había evolucionado profundamente en él. Mientras tanto, Clara seguía trabajando en lo que más amaba, contar las historias de aquellos que no tenían voz. Su carrera como periodista independiente la había llevado por toda América Latina y más allá, cubriendo temas de justicia social, desplazamientos forzados y el impacto del cambio climático en comunidades vulnerables. Había ganado premios por sus reportajes, pero nunca buscaba la fama. Para Clara, la verdadera recompensa era el cambio que sus historias podían inspirar.
Una mañana, mientras revisaba sus correos en un café de Ciudad de México, recibió un mensaje inesperado. El remitente era un desconocido, pero el asunto del correo captó su atención. Gracias, Clara. Abrió el correo con curiosidad. Hola, Clara, sé que es poco probable que recuerdes mi nombre, pero trabajo en Tesla. Quiero que sepas que las palabras que compartiste con Elon Musk hace algún tiempo han cambiado nuestras vidas aquí. Las políticas laborales y la cultura en la empresa han mejorado notablemente, y muchos de nosotros sentimos que finalmente somos vistos como personas, no solo como piezas de una máquina. No sé si tenías la intención de provocar este cambio, pero lo hiciste. Gracias por ser honesta y por atreverte a decir algo que muchos no habrían tenido el valor de expresar. No todos los héroes llevan capa. Con gratitud, un empleado de Tesla. Clara terminó de leer el correo con una mezcla de sorpresa y humildad. No buscaba reconocimiento y mucho menos esperaba que sus palabras tuvieran un impacto tan duradero. Cerró su laptop, miró a su alrededor y pensó en cómo las conexiones humanas, incluso las más breves, podían resonar de maneras inesperadas. Años después, Elon Musk se retiró parcialmente de sus responsabilidades ejecutivas, delegando gran parte de la operación diaria a líderes de confianza. Aunque seguía involucrado en proyectos clave, había decidido dedicar más tiempo a su familia y a iniciativas que no buscaban ganancias, como la reforestación y la educación. Durante una entrevista con una prestigiosa revista, le preguntaron si había algo que aún soñaba lograr. Elon hizo una pausa, algo poco común en él. Siempre he soñado con Marte, con cambiar el curso de la humanidad. Pero ahora, también sueño con cosas más pequeñas, un almuerzo tranquilo con mis hijos, una tarde leyendo en casa. Hace años, alguien me hizo ver que no todo lo valioso tiene que ser grandioso, y creo que esa lección me salvó. La periodista insistió. ¿Quién fue esa persona? Elon sonrió, pero no respondió directamente. Solo diré que fue alguien con el valor de decirme, no. Ese no cambió mi vida. Mientras el mundo continuaba especulando sobre quién había influido tanto en Musk, Clara Ortega seguía caminando por su propio sendero, lejos de las cámaras y los reflectores. Y aunque sus caminos no volvieron a cruzarse, sus vidas quedaron marcadas para siempre por aquel breve pero significativo encuentro. Elon Musk, a pesar de haber reducido su presencia pública y ejecutiva, seguía siendo una figura fascinante y polarizadora. Su nombre aún encabezaba titulares, pero los enfoques habían cambiado. Ahora, además de la tecnología y la innovación, las revistas escribían sobre su inesperada metamorfosis personal. Los medios lo etiquetaban como el genio humanizado y aunque algunos veían este cambio como una estrategia calculada, quienes lo conocían sabían que había una genuina transformación detrás de su nueva perspectiva. En una entrevista más íntima y reflexiva que concedió años después, Musk habló con un tono inusualmente pausado, como si cada palabra fuera medida cuidadosamente. Hay algo que aprendí con el tiempo. Puedes construir cohetes, autos eléctricos, inteligencia artificial, pero si no construyes algo dentro de ti mismo, un lugar de calma, de significado personal, entonces todo lo demás es vacío. Durante años perseguí metas grandiosas, pero descuidé las cosas simples que hacen que la vida sea realmente rica. El entrevistador, intrigado, le preguntó, ¿diría que esas metas ya no son importantes para usted? Elon negó con la cabeza. No, siguen siendo importantes. Pero ahora entiendo que esas metas no deberían costarme las conexiones humanas ni la capacidad de disfrutar el presente. Antes, era como si siempre estuviera corriendo hacia el horizonte sin detenerme a admirar el paisaje. Hoy intento caminar, aunque sea a veces. Sus palabras generaron una avalancha de especulaciones. Muchos querían saber quién o qué lo había llevado a este cambio tan marcado. Sin embargo, Musk nunca reveló más detalles. Mientras tanto, Clara Ortega vivía una vida diametralmente opuesta. Para ella, las entrevistas y los reflectores no eran parte de su rutina. Aunque su nombre había ganado cierto prestigio en el mundo periodístico, seguía trabajando con la misma humildad que cuando comenzó. Un día, mientras cubría una historia en un pequeño pueblo de Guatemala, recibió una carta inesperada. La entrega fue inusual. Un mensajero había viajado desde la capital para encontrarla. El sobre era sencillo, pero en la esquina superior llevaba un remitente inconfundible, Elon Musk. Clara, sorprendida pero no particularmente emocionada, abrió la carta. En su interior había un breve mensaje escrito a mano. Clara, nunca tuve la oportunidad de agradecerte adecuadamente. Tus palabras, aunque breves, resonaron en mi vida de una manera que ni tú ni yo habríamos imaginado. No sé si alguna vez sabrás el impacto que tu honestidad tuvo en mi camino, pero quiero que sepas que esa conversación me hizo mejor.
Gracias por ser un faro de claridad en un mundo lleno de ruido. Con gratitud, Elon. Clara leyó la carta varias veces, no porque no entendiera el contenido, sino porque algo en su tono, en su sinceridad, la conmovió profundamente. Era raro recibir reconocimiento en su línea de trabajo, y menos de alguien como Musk. Sin embargo, después de unos minutos, simplemente guardó la carta en su cuaderno de notas y continuó con su día. Ella no necesitaba el reconocimiento público ni las palabras de gratitud. Para Clara, el cambio que había ayudado a catalizar no era suyo para reclamar. Era de Elon, de las personas a su alrededor y de aquellos que ahora vivían una realidad ligeramente mejor gracias a ese giro inesperado. Con el tiempo, los cambios de Musk comenzaron a reflejarse en las esferas más amplias de su influencia. Tesla, SpaceX y sus otras empresas se convirtieron en referentes no solo de innovación tecnológica, sino también de innovación en el trato humano. Iniciativas como días laborales más cortos, políticas de licencia parental extendida y programas de bienestar emocional se convirtieron en modelos que otras compañías intentaron emular. En una conferencia global sobre sostenibilidad, un ejecutivo de Tesla resumió este cambio con una frase que quedó grabada en las mentes de muchos: no podemos salvar al mundo sacrificando a la gente que lo habita. Esa es la lección más importante que aprendimos. Aunque nunca se mencionó explícitamente, aquellos más cercanos a Musk sabían que todo había comenzado con una periodista que se atrevió a decirle no. Años después, cuando Clara Ortega escribió su autobiografía, dedicó un capítulo entero a ese breve momento con Elon Musk. Lo tituló La mujer que dijo no. En él, reflexionó sobre cómo a veces las palabras más simples pueden causar olas de cambio. Decir no es un acto de rechazo, sino un acto de honestidad, escribió Clara. En ese momento, no entendí completamente el impacto que tendría, pero creo que todos tenemos el poder de decir algo significativo cuando realmente hablamos desde nuestra verdad. El libro se convirtió en un éxito inesperado, no por el morbo de la conexión con Musk, sino por la honestidad con la que Clara narraba su experiencia como testigo de las luchas y los triunfos humanos en todo el mundo. Elon Musk y Clara Ortega nunca volvieron a encontrarse. Sus caminos, aunque entrelazados por un breve instante, siguieron direcciones diferentes. Sin embargo, ambos dejaron una marca indeleble en el otro. Para Musk, Clara representaba el cambio, la humildad y la importancia de la humanidad en medio de la grandeza. Para Clara, Musk era un recordatorio de que incluso los más poderosos necesitan ser cuestionados para crecer. En un mundo que cambiaba rápidamente, su historia quedó como un recordatorio de que las conexiones humanas, por más fugaces que sean, tienen el poder de transformar realidades de maneras que nunca imaginamos.